Muy bien. El objetivo principal de la práctica que ahorita ustedes están visualizando en pantalla es analizar de acuerdo a las condicionantes de una función lógica, en este caso, nuevamente la función sí. Vamos a analizar la parte medular de hasta cuánto tengo yo como prioridad cumplir una función o cuánta flexibilidad tengo yo para no cumplir una condición. En este caso, yo puedo decir que una celda, siempre y cuando sea igual a la palabra alto, entonces me genere un evento o me genere otro evento. En este caso, va a haber tipos de sistemas que a mí como programador de una plantilla de Excel me obliguen a cumplir con más de una condición. En este caso, no nada más que sea mayor a 27, no nada más que sea mayor a 18, sino que también sea menor a tanto. Entonces, yo puedo a través de la función sí, con la combinación y la capacidad de anidar otra función llamada IO, decirle que un evento se va a iniciar siempre y cuando se cumplan hasta 2, 3, 4, 5 condiciones. Y solamente hasta en ese momento la validación de esa fórmula se va a ejecutar. De lo contrario, se ejecutaría la invalidación de la fórmula. Nosotros ya sabemos que dentro de la estructura de un sí, de una fórmula sí, pues el primer argumento es la condición. El segundo argumento es el evento que se ejecutará si condición es válida. Y el tercer argumento es el evento que se ejecutará si la condición que nosotros colocamos no es válida. Entonces, la anidación de nuestras fórmulas, tal cual fue promedio, tal cual fue suma, tal cual fue inclusive otro sí dentro de clase, nosotros veíamos pues que pudiera encajar dentro del primer argumento, segundo argumento o tercer argumento. Todo dependía pues de dónde nosotros necesitábamos solucionar el requerimiento. En aquel entonces nosotros necesitábamos abrir otra etiqueta, otro espacio para aplicar la tercera etiqueta, por lo tanto, la anidación venía tanto en el primer evento como en el segundo evento. Sin embargo, aquí lo que yo requiero es que para que este evento se ejecute o este se ejecute, yo necesito que la condición no solamente cumpla con una característica, sino que cumpla con dos o con tres. Entonces, por ejemplo, visto esto, ustedes ya están viendo cómo la flexibilidad y el alcance que la condición sí tiene es suficiente para que le dediquemos tantas clases a ello. Y esto no significa que sea la más importante, significa que es muy flexible, ¿sí? Y esa flexibilidad me permite combinarla con otras funciones sobre las cuales también se aprovecha para determinar su funcionamiento. En este caso, hoy vamos a retomar nuevamente el tema de funciones anidadas, ¿sí? Pero anidadas a dos funciones nuevas, una función y una función o. Entonces, esto quiere decir que vamos a ganar una etiqueta de tipo prototipo 1 solamente si la condición se cumple que esa persona sea alto y sea amable. Va a ganar una etiqueta prototipo 2 solamente si esa persona es risueño y es auténtico. Y va a ganar una etiqueta prototipo 3 solamente si esa persona es atento y a la vez cariñoso. En este caso, a lo que doy a entender es que si solamente cumple o solamente cumple amable, entonces no es prototipo 1, porque no está cubriendo las dos condiciones. Solamente cumple con una. Si es risueño y no es auténtico, tampoco es prototipo 2. Y si es auténtico pero no es risueño, pues tampoco es prototipo 2,
¿Por qué? Porque no está cumpliendo con las dos condiciones. De tal manera, para el prototipo 3, si solamente es atento, se niega ese prototipo. Si solamente es cariñoso, se niega ese prototipo. ¿Esto por qué? Porque la función y, la función y, me está obligando de cierta manera a forzosamente cumplir con todas las condiciones que yo estoy a punto de ingresar dentro de mi fórmula. La función o me permite que más allá de estar obligado a cumplir con las 2, 3, 4, 5 condiciones, la función o se limita a decir, pues con que me cumpla cualquiera. Eso quiere decir que si es alto o es amable, pues sigue siendo prototipo 1. Si es risueño y si es auténtico, sigue siendo prototipo 2. Y si es atento o cariñoso, sigue siendo prototipo 3. Entonces, eso es la diferencia entre la función y la función o. Que la función y me está obligando a cumplir con una y cada una de las condiciones. Y la función o solamente me obliga a cumplir con solamente una. Solamente una. Entonces, vamos a programar la función sí anidada. Y esto quiere decir lo siguiente. Entonces, me voy a ir a igual. Voy a colocar el nombre de mi condición, que en este caso, de mi fórmula, que en este caso sería y. Y entonces, yo necesito que al ingresar, yo necesito que al ingresar estas dos características sean precisamente alto y amable para que se logre una etiqueta prototipo 1. De faltar una de las dos, no se cumpliría la condición y entonces ni es prototipo 1, ni es prototipo 2, ni es prototipo 3. Es otro prototipo. Entonces, ¿de qué manera lo programamos? Voy a colocar sí, y aquí era en el momento en donde teníamos la condición. Característica 1 es igual a alto. Aquí es donde abríamos coma y entonces colocábamos, pues, le vamos a decir que es prototipo 1. De lo contrario, sería otro. Y entonces, si ustedes son observadores y comprendieron la explicación previa, me van a preguntar, profe, pero entonces dejo a un lado la característica número 2, porque usted mencionó que para que yo pudiera hacer una función y para que esa persona se ganara el título de prototipo 1, tenía que cumplir con las dos características y ahí usted nada más está solamente dando una característica. Ah, ok. Entonces para eso tengo la función y. Vamos a anidar una función y. Y a esto que solíamos hacer en una función sí natural, le vamos a anidar la función y. Y entonces voy a decir y aquí va el primer valor lógico, es decir, fíjense, voy a cerrar el paréntesis de i para que ustedes vean cómo se esa función de manera más clara. Aquí me está señalando que apenas voy en el primer valor lógico y recordemos que lo equivalente al valor lógico era la condición. Ahí yo estoy señalando una condición. ¿Sí? Entonces, voy a dar coma y voy a señalar la siguiente condición. ¿Qué caja es la que tendría que ser amable? Lo vamos a hacer a través de esta caja, B9. Entonces, vamos a decir que sí. En la condición, esta celda es alto y además esta celda es amable, entonces se va a llevar prototipo 1. De lo contrario, se llamaría otro. Voy a dar Enter y ahorita me da una etiqueta otro. ¿Por qué? Pues porque las celdas están en blanco. Y cuando están en blanco, ni esta equivale a alto, ni esta equivale a amable.
Por lo tanto, equivale al siguiente prototipo que sería otro. Hasta en el momento en que yo cumplo con las dos condiciones forzadas, como aquí les comentaba, ya cumple con una función, pero la función y me dice no, no me basta con una, me basta con las dos. Entonces, hasta ese momento, se ganaría el prototipo 1. ¿Sí? Y aquí la parte difícil y la parte medular es cómo le haría para yo determinar que ahora al escribir risueño, y auténtico, no me mande la ficha de otro, sino me mande prototipo 2. Porque ahorita no me está mandando el prototipo 2, a pesar de que estoy cumpliendo con las dos características, no me manda el prototipo 2. ¿Por qué? Porque lo que yo programé nada más son las palabras alto y amable. ¿Sí? Entonces, la cuestión sería, ¿de qué manera puedo yo programar otro prototipo? Bien fácil. Voy a programar otro sí. ¿Ok? Y dentro de ese otro sí, voy a aplicar la misma estructura, la misma estructura. Aquí el detalle es que dentro de esta misma, digamos, estructura, pues ya no va a ser alto, ahora va a ser risueño, y ya no va a ser amable, ahora va a ser auténtico, y ya no va a ser prototipo 1, ahora va a ser prototipo 2. Y para el prototipo 3, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues nuevamente anidar otro sí. Y es aquí donde precisamente ya vemos que la complejidad de una fórmula puede crecer a tal grado de que necesito aprender a identificar mi fórmula para que no se me haga bolas. ¿Ok? Entonces, aquí ya no va a ser alto ni risueño, va a ser atento. Y aquí ya va a ser amable ni auténtico, va a ser cariñoso. Y ya no va a ser prototipo 1 ni 2, va a ser prototipo 3. De lo contrario, si no se cumple con ningún otro, pues va a ser otro. ¿Sí? Y aquí el detalle es que si ustedes observan, está habiendo un problema porque a partir de aquí ya no me alcanza a distinguir qué paréntesis le pertenece a qué paréntesis. ¿Y eso por qué? Porque a ojo de buen cubero, aquí le hace falta una comilla. Y regresamos a lo normal. ¿Ok? Vamos a verificar si en este caso nuestra fórmula funciona. Es importante que entiendan que por mucho que un profesionista en informática domine las cosas, es humano y puede equivocarse en la redacción de una fórmula. Es completamente normal. ¿Sí? Entonces, vamos a calar esa fórmula. Voy a dar Enter. Y entonces aquí me dio un prototipo 2. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la característica risueño y auténtico. En cambio, si yo cambio alto, pues es una característica de prototipo 1 y una característica de prototipo 2, por lo tanto se manda directamente a otro. Sin embargo, si yo le pongo amable aquí,
tendría que ser prototipo 1. Y si coloco atento y cariñoso, pues me da el prototipo 3. De lo contrario, me da un prototipo otro, ¿sí? Fíjense cómo de esta pequeña estructura, que es la estructura normal y natural de la función sí, ya estoy anidando dos funciones sí dentro de una función sí. Y aparte de los sí anidados, estoy anidando tres funciones y. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿de qué manera funciona la fórmula O? La fórmula O, la ventaja que tenemos es que comprendiendo la fórmula I, la fórmula O funciona exactamente de la misma forma. Aquí el detalle es que, si ustedes se fijan, características, todas las 6 características son completamente distintas. Si yo aquí escribo alto, pero aquí escribo cualquier otra cosa, el resultado me va a dar prototipo, porque para la función O, lo que es necesario es que yo solamente cumpla cualquiera de las características especificadas. No ocupo los dos, ocupo solamente una. Si ahí pongo alto, aquí coloco cualquier dato y aquí pongo amable, va a seguir siendo prototipo 1. En cambio, si aquí pongo risueño y amable, me mandaría a otro. ¿Sí? Aquí el detalle es que la fórmula puede llegarse a confundir. ¿Por qué? Porque estamos tratando de tomar una característica del prototipo 1 y una característica del prototipo 2. ¿Y qué es lo que va a hacer? Te va a mandar el resultado de lo primero que encuentre. Pero si tú te fijas, aquí tú me vas a decir, profe, pues es que ahí ya falló la fórmula. No, no es que haya fallado. Es que más bien la lógica que nosotros tratamos o estamos tratando de implementar no es lo suficiente clara para Excel. Profe, pues entonces yo soy el que está mal. Pues sí, porque ese es el trabajo de un profesionista en sistemas. Sabernos comunicar de manera clara con la computadora, porque la computadora no razona como nosotros y ahí está uno de los principales factores por los cuales la informática, en cuanto al arte de programación, suele ser un poco confusa y un poco difícil. Sin embargo, pues aquí lo que nosotros vamos a cuidar es que solamente la O, con que cumpla con un solo criterio, va a generar un resultado deseado. Y esa es la diferencia entre la función I y la función O. Quiero que me digan, jóvenes, si realmente se comprende la diferencia entre la función I, la función O, y si se entiende la anidación de estas dos funciones sobre la función sí. Y ni siquiera la diferencia, el funcionamiento de. ¿Ok? A lo mejor ahorita los ejemplos es como, ay no, ¿sí? Pero ahora sí que el dominio de Excel lo vamos a llevar a cabo de acuerdo a las prioridades que ustedes tengan, que en su momento van a ser laborales. Y esa es la parte interesante. ¿Cómo es que lo poco que yo alcanzo a agarrar de base lo transformo en un conocimiento que ya puedo aplicar en mi trabajo? Pero también para eso no basta con solamente ver una clase. También se necesita la práctica de. Entonces, jóvenes, les pregunto, ¿se comprende la diferencia y funcionamiento de la función y función O? No, profe. No, me confundí.
¿Se confundieron más? Miren, vamos a hacerlo de manera más sencilla y ya con tiempo se analiza esta fórmula. Vamos a colocar, por ejemplo, ahorita todo el mundo conocemos a Dua Lipa, ¿cierto? Sí. Y Dua Lipa cumple con dos características. Esas dos características es canta bien y baila bien. ¿Ok? Súper bien. Y vamos a conocer a Madonna, a otra artista, sea cual sea, otra artista. Entonces, fíjense bien, en el momento en el que yo decido ejecutar la función sí, yo necesito una prueba lógica. Y esa prueba lógica solamente se mantiene a una condición. Es decir, si tal celda es mayor a 18, si tal celda es igual a César, si tal celda es diferente de César, pero solamente es una condición. Para que yo pueda decir que una persona es Dua Lipa, tiene que cumplir con dos condiciones, que canta bien y que baila bien. Y eso lo vamos a lograr a través ya sea de una función Y o ya sea de una función O. En este caso, la función Y lo que me dice es, la función Y tiene como obligación cumplir con todas las condiciones que tú especifiques. Si la persona es Dua Lipa, canta bien y baila bien. Canta bien y baila bien. Entonces, para que la persona sea Dua Lipa, necesita cumplir con las dos condiciones. Entonces, aquí vamos a poner. Y esta celda es igual a canta bien. Esa coma me sirve para agregar otra condicionante. Y esta celda es igual a baila bien. Fíjense, esto que yo aquí acabo de escribir apenas es la condición, pero es una condición bajo una fórmula Y, la cual me va a obligar a colocar más de una condición. Aquí tengo dos condiciones, entonces para que yo diga que es Dua Lipa, forzosamente necesita cumplir estas dos condiciones. Si nada más cumple una, no es Dua Lipa, es alguien más. Si cumple con las dos, es Dua Lipa. Entonces, al momento de cumplir, como el segundo evento es el evento cuando sí se validan estas dos, pues entonces ahí voy a colocar Dua Lipa. Sin embargo, si no se cumplen estas dos, el tercer argumento es el evento que no se valida. Entonces, cuando no se validan las dos condiciones, entonces aquí estaríamos colocando que se trata de otra persona totalmente distinta. Voy a dar enter, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, Lee es buena en el lip sync y es buena en moda. Como no cumplió estas dos, pues se trata de otro artista. Bueno, pues resulta que canta bien. Como la función Y te obliga a cumplir con los dos criterios, cumplió solamente con uno, pero el de bailar bien no lo cumplió. Entonces es otro artista. Hasta en el momento en que cumple con las dos condiciones, hasta ese momento es Dua Lipa. Esta es una función anidada. Y lo único que hacemos es, en vez de agregar solamente una condición, agrega dos condiciones. ¿Ok? A diferencia del O, que es exactamente lo mismo, O solamente te dice, o cumple canta bien, o cumple baila bien, pero no es necesario que me cumpla las dos. Solamente con que me cumpla una, le mando Dua Lipa. Entonces, solamente cuando no me cumple ninguna,
me va a mandar otra. Le vamos a poner, es buena en la moda y es buena en el teatro. Ahí me mandaría otro, porque no está cumpliendo ninguna de las dos. Sin embargo, cuando yo coloco aquí canta bien, pues es Dua Lipa, independientemente de que no cumpla esta, porque esa es la función de la fórmula O, con que me cumpla una condición. Resulta que aquí es buena para la moda y aquí baila bien, entonces sigue siendo Dua Lipa. Con que baile bien, sigue siendo Dua Lipa, por la misma estructura de la función O. Con que cumpla con cualquiera de estas dos, te manda Dua Lipa. Y, por ejemplo, ¿se usa la función Y o la función O? De acuerdo a tus requerimientos. Si tú Ok. tienes la necesidad de que todas las condiciones se cumplan, de que todas, absolutamente todas las condiciones se cumplan, usas la función Y. Si nada más tienes la necesidad de que solamente una condición se cumpla, usas la función O. Es como, por ejemplo, decir, alumno 1 va en el salón C, ¿sí? Y si yo de pronto quiero publicar o hacer una publicación en Google Classroom y la programo, y en la programación yo le digo que esa publicación la va a ver un alumno que se encuentre en el salón C o D, la va a ver el alumno 1. Esa publicación la va a ver el alumno 1. Sí. ¿Y? Porque yo estoy diciendo que esta publicación la vea los alumnos que están en el C o en el D. Pues alumno 1 está en el C, cumple con una de las condiciones, C o D. No me importa el D, porque él está en el C y cumple la condición. Pero, a diferencia de, si yo digo, esta publicación la va a alumnos que estén en el C y en el D, ¿la vería el alumno 1? No la vería el alumno 1 porque no está cumpliendo con las dos condiciones, no está cumpliendo con los dos requerimientos. El alumno va en el C, pero al mismo tiempo no puede ir en el D. Entonces no va a ver la publicación, porque la condición de la publicación es que el alumno vaya en el C y en el D. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si el alumno, bueno, la publicación se ve para el alumno B y D. Entonces, por ejemplo, si hacemos la función Y, nos diría que otro, por ejemplo, no se verá para el A. No se verá para la, sí, no se verá para la, pero tampoco se vería para el alumno 1, porque el alumno 1 solo cumple una condición, estar en el C. Cuando tú usas la fórmula A, el alumno tendría que estar inscrito a la vez en el C y en el D, porque la fórmula I te obliga a que se cumplan las dos condiciones. Ok, gracias. Bien, joven.